Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Ustedes accedieron por el enlace que mandé ahora o por algún enlace anterior? En un minuto iniciamos, señores. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones, señores? Déjenme saber. Este es nuestro último encuentro, ¿eh? Tenemos que aclarar cualquier duda que tengan para que así puedan avanzar en la última semana del curso. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Voy a decirle al grupo que iniciamos. Bien, señores, la semana pasada estuvimos viendo la parte del desarrollo de las macros en el en el ambiente programado. Estuvimos viendo lo que es el entorno de VBA, Visual Basic para aplicaciones, cómo aplicarlo en diferentes programaciones. También estuvimos viendo cómo crear ventanas con diferentes objetos que podemos integrar dentro de las actividades laborales que realicemos en esta herramienta de Microsoft Excel. Entonces, en una de esas prácticas estuvimos viendo cómo crear algunas ventanas con objetos específicos como etiquetas, como cuadro de texto, como botones, el famoso user form, ¿verdad? En ese caso lo estuvimos desarrollando. Entonces,
El día de hoy vamos a ver contenido de la unidad 6 que no quise habilitarlo temprano, precisamente para darle un poquito más de tiempo para que se enfocaran en la unidad 5. En esta unidad 6 damos continuidad a ese entorno de programación de macros a través del lenguaje Visual Basic para aplicaciones. Y en esta ocasión vamos a profundizar un poquito más en lo que son los entornos de funciones en VBA. Si yo les pregunto a ustedes qué conocen como una función dentro de Excel, de seguro que me van a responder con nombres como suma, como producto, como promedio, sumar sí, contar sí, que son funciones que se utilizan en la parte matemática, ¿verdad? De Excel para realizar precisamente cálculos. Y la labor de una función es precisamente tener pregrabadas unas líneas de código que hagan una función específica o que hagan una tarea en específico. En el caso de la función suma, yo simplemente la invoco y le coloco cuáles son esos argumentos que yo quiero que se sumen. En el caso de la función promedio, yo la invoco y agrego los argumentos o los valores que yo quiero le sean extraído el promedio. Y así sucesivamente podemos ir trabajando con diferentes eh, funciones dentro de Excel en la parte matemática. Y si extrapolamos eso a lo que es las funciones en VBA para aplicaciones, pues como ustedes han podido observar, desde la semana pasada hemos desarrollado algunas actividades eh, prácticas orientadas a la programación. La idea de esta segunda semana es precisamente conocer un poquito más sobre el ámbito de las funciones, pero dentro del lenguaje de programación. Así como Excel tiene suma, sumar sí, contará, promedio y demás, Visual Basic también trae consigo una serie de funciones que nos permiten realizar unas tareas en específico. Entonces, con esas funciones nosotros podemos simplemente invocarlas y nos va a arrojar un resultado X. Por lo regular se utilizan para esos fines. Entonces vamos a hacer uso de esto, vamos a integrarlo con programaciones que ya hicimos la semana pasada para que así puedan ver de qué forma la podemos integrar. Vamos a brindar también algunas herramientas con las cuales ustedes pueden precisamente sacarle la milla extra a este entorno de las macros en Excel. Y esa es la idea. Bien, esa es la idea. Iniciamos viendo el contenido didáctico. En esta unidad no tenemos material audiovisual pregrabado. Sí les invito a visualizar luego si desean la grabación de este encuentro, que lo vamos a colocar disponible por acá debajo. Esta unidad es bien compacta, tiene básicamente acá la guía didáctica, la actividad práctica, que es un documento de Excel, y luego tenemos acá un foro de cierre para cerrar el curso y un recurso, que en este caso es el documento de texto, que lo vamos a guardar haciendo clic derecho, guardar el enlace como. Este nos permite a nosotros visualizar el código de lo que vamos a estar trabajando. Bien, código de programación que vamos a estar utilizando y que vamos a ir poniendo en práctica. Entonces, si vemos la guía didáctica, acá nos informa que vamos a ver las funciones VBA y VDF. Y si vamos visualizando, nos indica que esas funciones en VBA o macro podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a emplear. Y dentro de esas funciones van a visualizar acá que tenemos básicamente el nombre de la función y una breve descripción de lo que hace. Acá no van a encontrar la sintaxis en detalle de todas ellas, porque si se fijan son muchas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de identificar cómo invocar una función como esta, por ejemplo,
Si yo busco por acá la función date, por ejemplo, date, esta, que me indica acá, regresa la fecha actual del sistema. O sea, si yo quisiera poner en una hoja de Excel la fecha actual del sistema, porque quizás estoy desarrollando una factura en Excel que voy a necesitar que cada vez que la vaya a invocar me coloque la fecha actual, o si quiero que me la incluya con la fecha y la hora y así sucesivamente, podríamos utilizar una función diferente. Entonces, de esa manera yo podría integrar, por ejemplo, la fecha y la hora en la que fue realmente grabada esa factura, por decir algo, ¿bien? Entonces, si yo no sé en este caso cómo invocar esa función, cuál es la sintaxis, ¿se acuerdan ese contexto, esa definición de la sintaxis? La sintaxis viene siendo cómo Excel o cómo Visual Basic interpreta la función, que él está esperando que yo le envíe como argumentos para él realizar la ejecución de la función. Entonces, acá no se encuentra esa sintaxis. Bien, entonces yo simplemente con esto me dirijo acá a Google y voy a colocar lo siguiente. Función date, Visual Basic, VBA, Excel. Y ya acá nos van a aparecer un sinnúmero de eh, herramientas que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, acá en la página de Microsoft nos aparece acá una definición y cómo podemos usarla. Bien, directamente acá el visor de la IA de Google me, me busca dentro de diferentes lugares y me coloca acá también una breve definición, que es lo que hace, devuelve, puedes usarla para obtener la fecha actual o combinarla con otras funciones para manipular la fecha, como date serial para crear una fecha a partir de valores de años, mes y día. Dentro de los usos principales está obtener la hora, la fecha actual. Simplemente se usa la función date. Ejemplo, se invoca la función y se envía la información a una variable, que en este caso es mi fecha. Aquí se ve un poquito más claro, donde, por ejemplo, se declara una variable que se llama mi fecha, con el tipo de dato date. Bien, eso lo hemos visto anteriormente la semana pasada, los diferentes tipos de datos. Luego se invoca la función, que ya viene pregrabada en Visual Basic para aplicaciones, y se le pasa el resultado, lo que retorna en la función, a la variable que acabamos de declarar que estaba en blanco. Luego, con una función MessageBox, que la vimos trabajando la semana pasada, la función MessageBox lo que hace es que muestre en pantalla el contenido X que yo indique. En este caso se está enviando una combinación de una cadena de caracteres estático concatenado con la I comercial junto al valor de la variable mi fecha, que fue donde pasamos la información. Bien. Entonces, esa es la idea, básicamente, en eh, con esta función. Si, quizás si quisiéramos algo un poquito más en detalle, podríamos utilizar este portal de Automated Cell. Cuando yo hago clic acá, me va a mostrar diferentes funciones relacionadas a esa que yo estoy visualizando. Me da una breve definición de lo que es. Bien, aquí se muestran diferentes resultados, o sea, la programación y el resultado esperado. Bien, entonces de esta forma más o menos se mostraría. Si colocamos now, que en este caso también es una la ejecución de una fecha. En el caso de now, me da la hora actual, bien, en tiempo real, o sea que invoca no solamente la fecha, sino también la hora. En este caso quizás podría ser más práctico para lo que queremos hacer en el caso de la factura. Bien, y así va a encontrar diferentes resultados, diferentes formas de nosotros invocar funciones en Visual Basic para aplicaciones y llevar eso a lo que es nuestro Excel. Bien, nuestro Excel. Entonces,
La idea es que ustedes tengan las herramientas para que si no conocen una de las funciones que vayan a necesitar en algún momento, por lo menos sepan qué es lo que se pretende obtener con esa función. Y ya si la quieren ejecutar, entonces puedan buscar la sintaxis eh, en Excel Automate y entonces ejecutarla y aplicarla a su realidad que usted tenga en ese momento. Entonces, todas estas son funciones que se pueden ejecutar y vamos a ejecutar alguna de estas también en el día de hoy. Entonces, como tipo de funciones, la siguiente clasificación de las funciones en VBA se basa en el propósito de las funciones y los tipos de datos que están involucrados en esas funciones. Las funciones de cadena en VBA sirven para manipular precisamente cadenas de texto. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto en VBA. Las cadenas de texto son empleadas en Visual Basic para aplicaciones por medio del tipo de dato string. Bien, ahora mismo estábamos viendo el tipo de dato date, que nos permite un formato específico para las fechas. Ahora nos está hablando del tipo de dato string, que es un tipo de dato para cadena de texto o alfanumérico. Bien, ese tipo de dato string lo vimos la semana pasada en la unidad 5. Existen varias funciones en VBA que podemos utilizar para manipular cadenas de texto. A continuación, revisaremos algunas de estas y, y observaremos el resultado de cada una de ellas. Para iniciar con esta revisión, debes colocar un botón de comando dentro de una hoja de Excel y ya básicamente acá se va visualizando la ejecución de las diferentes actividades prácticas que vamos a ir visualizando. Eh, Seguimos trabajando con los controles de ActiveX, que fueron los que vimos la semana pasada, que nos permiten desarrollar programación en base a esos objetos que vamos a ir insertando dentro de VBA para aplicaciones. Entonces, vamos a cerrar por acá y vamos a ver el documento de Excel. Bien, vamos a hacer uso de algunas funciones. Es la idea acá con esta actividad práctica. Esta actividad práctica muchos dicen que es más fácil que la unidad 5 porque no tenemos que crear la ventana. Realmente es cierto, aquí tenemos como bajamos un poquito más el nivel a nivel de dificultad, pero trae consigo también su aprendizaje, el contenido que vamos a estar visualizando con la ejecución de las funciones precisamente. Entonces, en esta primera actividad práctica nos hace referencia nuevamente a, a lo que es la ejecución de la función hola mundo, demostrar ese contenido. En esta ocasión lo vamos a hacer utilizando variables. Si se recuerdan la semana pasada, estuvimos invocando esa función de MessageBots a la cual le pasábamos la cadena de caracteres estática, entre comillas, doble. En esta ocasión lo que se está haciendo es, yendo un poquito más allá, se están declarando variables de tipo string, como bien hablamos anteriormente. Son dos en específico. A cada una de esas variables se le pasa una información, que es a una la palabra hola, espacio, y a la otra la palabra mundo. Y luego con la función MessageBots se le pide que muestre en pantalla el contenido de una variable concatenado con la i comercial unido, ¿verdad?, con la segunda variable. Pero a esto le vamos a ajustar un poquito, hacer un poquito más de ajuste para llevarlo a otro nivel, pues si se fijan, dentro de lo que vimos la semana pasada, era que cada vez que nosotros teníamos que modificar el contenido que se iba a mostrar en pantalla, teníamos que entrar a la programación del botón. Y en este caso todavía se continúa precisamente accediendo a la programación del botón para mostrar un contenido distinto
cuando yo presione el Hola Mundo. Bien, entonces aquí vamos a hacer unos cuantos ajustes para lograr que no se tenga que acceder a la programación para mostrar una información específica. Entonces, lo primero es insertar un botón de ActiveX, el cual vamos a llamar de esa misma forma, Hola Mundo. Vamos al caption, vamos a colocarle aquí un poco de formato. Aquí está. Vamos a dar un doble clic y acá es donde vamos a colocar el contenido de nuestra programación. Si buscamos el archivo de apoyo, que es este que está acá, como ya saben, vamos a tomar debajo del sub desde el DIN. ¿Por qué? Porque ya cuando yo le hago doble clic a mi botón, ya él trae su rutina y su en sub. Ya eso lo vimos la semana pasada. Si alguien tiene alguna duda, me deja saber y le aclaro. Entonces, este es el contenido que vamos a pegar, básicamente el contenido que está dentro del private sub y del ensub. Eh, si lo ejecutamos de esta forma, si lo ejecutamos de esta forma, van a notar que si yo guardo acá y trato de ejecutar, desactivando acá el modo diseño, voy a tener el mismo resultado que vimos anteriormente en la semana pasada. Bien, lo único que aquí tenemos dos variables. O sea, para mí me salió más costoso porque tengo más líneas de código para hacer lo mismo. Bien, pero la idea no es esta. La idea es nosotros, por ejemplo, si queremos llevar esto a otro nivel, poder, por ejemplo, acá insertar algunos elementos, como por ejemplo un cuadro de texto, podría ser, como este, e insertarlo acá. Bien. Este se llama, por ejemplo, Tesbos 1, y si inserto un segundo, este se llama Testbox 2. Bien, entonces, ¿qué yo puedo hacer, por ejemplo, con esos dos cuadros de texto? Yo puedo ir a mi programación acá y decirle, bueno, mira, en vez de que yo tenga acá, entre comillas, doble, una cadena de caracteres, yo quiero que tú, el valor que le va a pasar a la variable cadena uno va a ser lo que contenga testbox uno y lo que contenga testbox 2. Si se fijan acá, yo no coloqué las comillas dobles porque si le coloco las comillas dobles, Visual Basic lo interpreta como una cadena de caracteres de texto. Bien. Pero como en este caso no lo agregué, él lo identifica como un objeto, como un objeto que puede ser un cuadro de texto u otro objeto. Y por ende ya no muestra el nombre como tal, sino lo que contenga ese objeto. Le decimos guardar, guardar, y ya yo con esto no tengo la necesidad de que cuando desactivo aquí el modo diseño, que ejecuto mi botón, por ejemplo, ahora mismo me aparece en blanco. ¿Por qué? Porque estos textos no tienen nada. Si presiono Hola Mundo, entonces esto es lo que él va a concatenar. Bien. Y esto yo lo cambio acá y le digo 2026 cuando vengo acá. Entonces ya de esta forma yo no tengo la necesidad de que cada vez que yo voy a mostrar algo, tengo que entrar a la programación del botón porque ya aquí yo estoy pasándole el input de lo que quiero que él concatene y me muestre en pantalla. Eh, si llevamos esto a una utilidad práctica, quizás
no sea del todo práctico ahora mismo, porque quizás no tenemos como un entorno que lo requiera. Pero una utilidad que yo le podría dar, por ejemplo, si tengo una especie de juego en el cual estén pasando al azar diferentes valores por acá, y cuando yo presione el botón Hola Mundo, quiero que se muestren unidos los valores que justo en el momento que yo presione el clic, como si fuese una especie de tómbola o, o lotería digital, por ejemplo, podríamos pensar en algo similar a eso, que fueran pasando por aquí diferentes valores y que cuando yo presione el botón se muestre específicamente lo que estaba en ese justo momento mostrando esos cuadros de texto. Puede ser una utilidad, ¿bien? Entonces, de esa manera yo puedo eh, jugar con la información para que se muestre sin la necesidad de yo tener que estar modificando el código cada vez que voy a mostrar la información. Vamos bien, ¿dudas, aclaraciones, señores? Todo en orden. Ok, entonces la función len e instr son dos funciones. Yo voy a realizar la función len. Vamos a decir para qué funciona la función instr, pero luego yo quiero dejarla para que ustedes la desarrollen en base al, a la práctica que vamos a realizar con len. Básicamente van a aplicarlo ustedes a instr y luego entonces vamos a realizar el operador lógico, que me gusta mucho también esta práctica, que es de todas como la más orientada a una actividad real de por sí. Bien, esta podemos agregarlas integradas a la realidad, pero las otras, eh, ya esta, por ejemplo, yo la puedo colocar directamente a la realidad. Entonces, vamos a ver. Perfecto. En este caso de la función len, si buscamos acá la guía, y la buscamos acá, nos indica, regresa la longitud de una cadena en caracteres. Regresa la longitud de una cadena en caracteres. Bien, por ejemplo, si yo tengo una cadena y quiero saber qué cantidad tiene de caracteres, puedo identificar esa parte. ¿En qué momento podemos utilizar eso? Bueno, vamos a suponer que yo estoy realizando nuevamente una factura dentro de lo que es Excel. Y en esa factura yo quiero agregar un campo que sea una cédula o un RNC. Y dentro de esos campos yo quiero crear un macro que valide eh, la longitud de ese campo. Por ejemplo, el, el número de cédula sabemos que sin guiones tiene 11 caracteres. Con los dos guiones tiene 13 caracteres. El número de RNC tiene 9 caracteres. Bien, son caracteres que ya son, en este caso, datos que vienen estandarizados, ya tienen un estándar. Entonces yo puedo validar que la información insertada por el operador en ese campo cumple con esa condición o con esa validación. ¿Me doy a entender? Con esa condición o con esa validación. Esa es la idea. Entonces, claro está, todo esto se puede combinar, um, se puede combinar y se puede integrar para que tenga una respuesta específica a diferentes funciones que tengamos. Entonces, vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo. Si yo vengo por acá, este es el código que voy a insertar, esta es la cantidad de caracteres que me va a mostrar. Vengo por acá, botón de ActiveX, acá, y le voy a decir función len. Entonces,
En este botón yo voy a colocar la programación y le voy a decir dentro de función len que va a ser din hasta acá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir declarar una variable cadena, como es el nombre de la variable que se va a declarar, un tipo de dato string que lo hemos visto ya anteriormente, y a esa variable que acabamos de crear se le va a agregar la palabra, las palabras hola mundo. Lo mismo que hemos visto hasta ahora. Ahora, la diferencia viene aquí debajo, donde en vez de, ¿qué va a mostrar MessageBots? MessageBots va a mostrar el resultado de la ejecución de la función len en la variable cadena. Bien, en la variable cadena. Entonces, ¿qué va a hacer len? Len va a decir, ¿cuántos caracteres tienes tu cadena? Va a venir acá y va a contar 1, 2, 3, 4, el espacio 5 y mundo 5 más, y va a retornar 10 que len se lo va a pasar a MessageBots para que lo muestre en pantalla. Por esa razón es que podemos visualizar acá que nos retorna 10. Bien, nos retorna 10. Entonces, si lo llevamos a la práctica, guardamos, desactivamos aquí el modo diseño y aplicamos acá, podemos ver ya que nos retorna 10. Bien, pero esto lo podemos llevar a otro nivel. Por ejemplo, aquí yo podría decir, voy a modo diseño nuevamente y ya esto es opcional. Bien, ya esto es opcional, porque ya con esto cumple con lo que andamos buscando. Pero, por ejemplo, en MessageBot yo puedo concatenar una cadena de caracteres estática con esta cadena de caracteres dinámica que tenemos acá, que es el resultado de len. Y digo dinámica porque el valor, la cadena que tengo acá arriba puede ser variable. Y lo vamos a poner en práctica ahora. Bien. Entonces, si el valor de acá es variable, el resultado aquí va a ser dinámico. Ahora puede ser uno, mañana puede ser otro. Pero puedo tener una cadena de caracteres estática que me retorna un valor estático. Bien, ¿cómo? En este caso, podemos decir, por ejemplo, comillas doble, la cantidad de caracteres insertados es dos puntos, espacio, comillas doble, y acá vamos a concatenar con una i comercial, de esta forma. ¿Qué estamos diciendo? Una cadena de caracteres estáticas y el resultado del len que va a ser dinámico. Para que el len sea dinámico, yo voy a insertar acá un testbox 1. Cada hoja tiene su testbox 1. De esta forma. Vamos a guardar y vamos a insertar ese testbox, pero no está insertado. Voy a insertarlo acá. Insertar, cuadro de texto, acá. Vamos a quitar el modo diseño y aquí vamos a insertar una frase. Por ejemplo, hola mundo, BLH 2026. En este caso aquí tenemos los primeros 10 caracteres, el espacio 11, PLH 14, 15 el espacio y 4 más 19 debería mostrar. Bien. Ejecutamos función len y efectivamente nos indica la cantidad de caracteres insertados es 19. Si yo elimino el 2026 y el espacio, serían 5 menos, nos debe retornar 14. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera tenemos una cadena de caracteres estática que se mantiene intacta siempre y un resultado dinámico que va a depender del valor insertado en el textbox que lo va a tomar la función len para analizarlo. ¿Me da a entender? Entonces,
Ese es uno de los usos que podríamos darle a esa función. Bien. En el caso de la función instr, esta función es similar a la anterior y pueden jugar con el resultado de la misma manera que jugamos con len, integrando cadenas de caracteres estáticas y dinámicas, concatenadas con comercial e incluso integradas con cuadro de texto, como lo hicimos anteriormente. La diferencia en este caso con instr es que instr va a determinar la posición dentro de la cadena de caracteres de un carácter en específico. Bien. En este caso se está identificando, si se fijan a la función instr, se le pasan dos argumentos, uno que es la variable y otro que es el carácter entre comillas que yo quiero que él identifique su posición dentro de la cadena. Entonces, acá él identificó la M en la posición número 6 porque hola tiene cuatro caracteres, el espacio está en 5 y la M está en la posición 6. Bien, entonces, de esa forma, acá se mostraría. Em, y por último, el operador lógico, básicamente aquí lo que vamos a determinar es si el valor de una, esto viene siendo como eh, una función i, bien, que sería el AND acá. Este es el operador, el conector. Ya sea que un valor y otro tienen que estar por encima de un valor X. Entonces, si hacemos este ejercicio acá, examen uno, dos puntos, examen 2, dos puntos, y debajo aquí, resultado, dos puntos. La idea es que cuando yo coloque valores acá, por encima o por debajo de 70, entonces él me arroja el resultado acá. Para ello vamos a insertar un botón, que en este caso se llama calificar, igual de ActiveX. A ese botón le vamos a colocar sus propiedades. Bien. Y el código que vamos a utilizar es este que está acá. If hasta acá. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Vamos a ver qué está diciendo acá. Aquí está diciendo, miren esto. Nos está diciendo, si, si en este caso está viendo aquí a K3 y a K6, debemos hacer referencia a B1 y a B2, que es donde están los valores. Si B1 es mayor o igual, vamos a decir que es mayor o igual para que contemple al 70. Si decimos solamente si es mayor, debe ser 71 para que apruebe. Entonces vamos a agregarle el igual. Y B2 es mayor o igual a 70 también. Entonces, en B4, que es esta posición acá, esta celda, en B4 vas a colocar la palabra aprobado. Si alguno de estos dos falla, entonces en B4 vas a colocar reprobado. ¿Cuál es la idea acá? Este conector AND que yo tengo acá le dice a la función que ambos, tanto este como este, tienen que cumplir, deben estar por encima o igual a 70 para que me muestre aprobado. Si uno de ellos o ambos no aplica, entonces vendría acá. Este conector yo lo puedo cambiar por un conector, por ejemplo, un conector OR, que es todo lo contrario. El conector OR, ya sea que o uno o el otro que sobrepase
o que sea igual a lo que estamos midiendo, o si ambos sobrepasan lo que estamos midiendo, entonces él me va a colocar aprobado. Y si ambos no aprueban, entonces él me colocaría reprobado. Va a depender de la necesidad puntual que se tenga de utilizar un conector AND o un conector OR, dependiendo de esa necesidad. Bien. Entonces podemos guardar esto, guardamos por acá. Y estando acá ya yo puedo desactivar el modo diseño e ir probando que me va a aparecer aquí aprobado o reprobado. Este macro yo lo puedo combinar incluso con un formato condicional si desean. Por ejemplo, crear una nueva regla de que cuando diga, por ejemplo, una cadena de texto específico y que diga aprobado, que nos coloque el fondo de esa celda en verde, y si nos dice reprobado, pues que nos lo coloque en rojo. Puedo jugar con esto, cuestión de que se vea de esta forma y así crear varios eh, formatos que nos permitan, si dice reprobado, que nos muestre por acá en rojo. Bien, en este caso nos va a mostrar en verde porque está por encima, pero si uno de ellos está por debajo, nos dice reprobado y se marca en rojo. Si ambos están más o menos igual, nos dice si el siguiente está por debajo, nos dice reprobado, y si ambos están por debajo, nos continúa diciendo reprobado. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Esta vendría siendo una utilidad que se le podría dar a esta actividad práctica. Y hay un mundo de funciones que podemos ejecutar con lo que son las macros y las funciones en VBA. Entonces, la idea es motivarlos para que continúen viendo el contenido y viendo funciones nuevas que puedan poner en práctica. Y este es el inicio, bien, esta es la punta del iceberg. La idea con este módulo, con este curso de avanzado, que ustedes tengan una primera buena experiencia en el mundo de las macros, que es por lo regular lo que hace que la mayoría de participantes de CERT, de que cuando intentan hacer su primera macro o sus primeras macros, no tienen una buena experiencia, no funcionan, y un sinnúmero de temas que no permiten el funcionamiento de las macros, y yo digo, bueno, lo dejo. Entonces, en este caso, la idea con este ambiente controlado es precisamente que ustedes tengan prácticas funcionales. Eh, Importantísimo recordar la grabación en modo macro, guardar como, y acá debajo utilizar la función libro de Excel habilitado para macros, que es la función que va a permitir que su macro o que su archivo que usted va a colocar en la plataforma viaje con la programación y yo pueda probar las actividades que ustedes van a compartir. Bien, este sería nuestro último encuentro. Ya la fecha de compromiso nuestra para cierre del curso es el próximo domingo 2 a la medianoche. Deben tratar de concluir todo lo pendiente hasta este día a la medianoche. Ya el próximo lunes 3 el curso va a ser ocultado para entonces continuar con la evaluación de las actividades pendientes. Hay algunas actividades que fueron evaluadas ya. Les invito a ver sus calificaciones. Y los que gusten más adelante podríamos coordinar entonces el módulo de Power BI si les interesa inteligencia de negocio, el cual también tiene una duración de 4 semanas, al igual de Microsoft Excel. Para mí un placer haber estado con ustedes estas 4 semanas. Espero que les haya gustado el contenido y espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches. Bye bye. Pasen buenas. Gracias, igual. Muchas gracias, profesor, por su orientación. Pase buena noche, profesor. Bye. Gracias.